Sobre un flaco escritor, Jorge Luengo Espinosa. Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas. Solo lo publicado era verdadero. Jorge Luis Borges, Utopía de un hombre que está cansado. Roberto, el flaco Roberto, acostumbraba a presentarse temprano cada sábado, siempre antes del ocaso y con asertiva puntualidad, incitada más por su voluntaria desfachatez que por meras coincidencias. Adivinaba con error de pocos minutos el horario de 11, sin importar la hora, hacía sentir la obligación del amigo hacia él y su categoría de eterno conocido. Ya sea con la mesa puesta o retirada, atendía su hambre que, imagino, acumulaba desde el día anterior a sabiendas que yo no le fallaría. Su presencia nunca molestó, y aunque era inusual que faltara, me desconcertaba si empezaba a tardar. En tales ocasiones demoraba en levantar la mesa y alargaba la 11 con los cigarrillos suficientes de sobremesa hasta que oía su peculiar forma de tocar el timbre, un repique continuo que solo cesaba cuando le abría. No había nada de rutinario en sus visitas y se podía decir que la ansiedad de recibirlo no se debía directamente a él, sino a la vida que traía consigo y que no rehusaba compartir. Uno de esos sábados, hace ya un año, vino a mí para confesarme que renunciaba a su cargo para dedicarse, con los ahorros que acuñó, a la labor de escritor. Desde aquel momento su gracejo, reflejado en las anécdotas, el acontecer de sus días que relataba sin falta e inclusive en sus conjeturas filosóficas y los cuestionamientos que nunca dejaron de invadirlo, fueron apagándose. Un manto de incógnita se iba urdiendo en torno a él, que declinaba cualquier atisbo de sus quehaceres y mis inquisiciones sobre qué, cómo y cuándo escribía. Cuando quería escudriñar en la novela que según él sería un éxito en cuanto estuviera lista, se remitía solo a los personajes que, acaso inventados en ese momento, pretendía incluir extrayéndolos de la vida real para incluirlos en su ficción. Me hacía ver su tenaz rechazo a la ficción como producto propio de la mente. Hacía sentir su antipatía por los movimientos vanguardistas en que los cadáveres exquisitos imbricados con técnicas sustraídas del dadaísmo relegaban a segundo plano lo verdaderamente realista. No concebiría el producto de mi imaginación sin antes someterlo al beneplácito de mi propio yo y mis personajes, sin la certeza de que no solo existen en el mundo, sino en el consciente de cada lector en potencia. Y en su incipiente hipótesis, arguía que el genuino personaje es aquel que a la vez es actor protagónico de lo ya existente y reposaba sus inquietudes en la búsqueda infatigable de alguien que valiera la pena para su novela. ¿Y por qué no fundarlo en algo material? Le pregunté en una de las primeras conversaciones posteriores a la vez que me confidenció su propósito de pasarse a las letras, y respondió: Claro, no tendría problemas, pero bajo la condición de que ese algo, esa materia, que incluso podría ser vegetal, animal, tratase de un abstracto, como un sentimiento o una especie de fulgor metafísico, incluso una ciencia específica. Debe estar entrañado de tal modo en esa esfera que los personajes secundarios se comporten como si de ello dependieran sus existencias. Sin contar que debo lograr que el lector se comprometa con mi tema. No terminé de escuchar el resto de sus argumentos, pues entre complicados y difusos se enmarañaban en fórmulas literarias que se entremezclaban con otras fórmulas acaso extraídas de las ciencias físicas, químicas, matemáticas o de índole humanista, y solo provocaban que mi atención se desplomara y si de vez en cuando lo necesitaba, la fingiera. El flaco dejó de llegar sobre la hora de 11. Ahora era el almuerzo.
Alguien que no sea ficticio, no. Eso no. Ficticio no. Un personaje que esté presente en la realidad, entre nosotros, pero que a la vez sea capaz de incluir al resto del universo y de ahí trasladarlo a la ficción. Entre sus teorías nauseabundas y la búsqueda interminable de un personaje absoluto que cumpliera, de vino en vino, y si no de destilado en destilado, sumado con su cada vez menor precisión, desfiguraba sus teorías en verdaderas galimatías que incitaban al vómito. Una tarde, cuando el sol se había puesto y probablemente de ahí mi iluminación, sentencié seco. La muerte. Le expliqué que ella podía sentarse como el personaje que anhelaba, y era él quien podría alterar el paradigma de su gravitante influencia, al exhumar de su hostil presencia el perfil caricaturesco con que en otras oportunidades es embestida. Ella, la muerte misma, de camisón negro, rostro y cabeza cubierta, la guadaña en una de sus manos, permitía, según mi apreciación, le dije, una metamorfosis que ampliase su concepto, concediéndose un acercamiento más allá de la simple lectura con sus lectores, y que en esa plenitud que podía atribuirse, derogar el perfil psíquico, físico y, por qué no, hasta de los atuendos. Aparentemente tal tema no le atrajo, y cuanto más me desgañitaba en mis ideas, más me fastidiaba la displicencia con que, a pesar de pedírmelas, trataba mis sugerencias, pues ¿a qué me visitaba entonces cada semana si no era para consultarme sobre sus proyectos de escritor, los cuales aún no concretaba? ¿Por qué no retrocedía el carácter de sus visitas a lo que antiguamente eran? ¿Cómo era posible que, sin importar su falta de atención, yo me comprometiera tanto o más que él en desarrollar un material que, de acuerdo a sus expectativas, debía rayar en lo inédito? La próxima semana vuelvo. Espero tu opinión. Poseía ese borrador una extraña cualidad, una transgresión de los límites discursivos asentados en los géneros literarios. Si algo merecía mayor atención que la significación de la obra misma, era el desapego a las normas establecidas que diferencian lo narrativo, lo poético y lo dramatúrgico. Atendí en las primeras páginas a la narración en prosa que cada ciertas líneas intercalaba con versos, estos responsables de enaltecer las emociones, aquellos de darle coherencia a la historia. La metamorfosis de un género con otro no era al azar. Con ello propiciaba la tensión de un ambiente dramático contra la distensión de la comedia. Lo poético lo reducía a versos encasillados en las únicas líneas que cedían espacio al margen imaginario. En fin, así sin más el flaco conseguía sorprenderme. Desde la entrega de su borrador pasaron al menos 3 semanas. «Flaco, qué trabajo. ¿Y cuándo lo piensas terminar? Mira que estoy esperando la continuación, aunque con lo hecho quizás ni haga falta». Bueno, no sé, me gustaría comenzar algo nuevo. En eso he estado todo este tiempo. «Se extrañan las tertulias», le confesé. «Y cómo no, una botellita. Anda mañana, así me comentas en qué vas». El flaco nunca arribó, y lo que es peor, solo lo hizo después de 1 mes de aquella conversación. No obstante, cuando transcurrieron los meses con sus semanas y cada una de ellas con sus sábados, cambiaron sus modales y sus visitas, desaparecieron las botellas, las meriendas se disgregaron, el flaco estaba más flaco. ¿Qué duda cabía? Tanto me preocupaba de su estado de salud que un día, sin aviso, partí al barrio donde vivía y alterné los roles. Yo lo visité. Vivía solo. Rumas de papeles, borradores a mano, otros mecanografiados, bocetos sin terminar, hojas tachadas con cruces inmensas, más un resto no menor al anterior de papeles arrugados en una esquina. «Un papelero te haría bien», le dije sonriente con tal de darle ánimo al ambiente lóbrego. «¿De cuándo no abrirá las cortinas?», pensé. Tengo que terminar esto, me dijo, y en medio de sollozos que no brotaban y palabras entrecortadas, desentrañó la angustia que le provocaba no haber escrito nada bueno durante todo este tiempo. «Pero flaco, ¿y todos estos papeles? Algo bueno tendrá que haber», le dije con la esperanza de que fueran la continuación propicia para el texto que antes había recibido. Eso, pura mierda.
No sirven, mira. Vamos, Roberto, tú ya cuentas con algo. ¿Qué tal si lo publicas y punto? Puede ser. Tú lo conoces, lo leíste, lo estudiaste, te gustó y con una buena edición quizás sea viable. Pero el epígrafe, ¿qué hay con eso? Vamos, toma tus cosas, en casa comerás. Encontraremos en mi biblioteca alguna expresión útil. Al cabo de varias horas, casi 2/3 de día, estimulados por cafés varios y espontáneos tentempiés para no desfallecer, nuestra recolección, quizás por lo quisquilloso que era el flaco, se reducía a no más de 4 afirmaciones. Y si no, ¿por qué no las inventas? Le dije a modo de broma. Nadie indagará si están correctas o no, y para otorgarle credibilidad se las atribuyes a un autor de renombre, con mayor razón si está muerto o posee un premio importante o vivió hace varios siglos. Tenuemente me agradeció, con una sonrisa dijo que lo pensaría y desde esa sonrisa no volvería a ver sus dientes relucir. Cuando nos despedimos con sus 4 citas bajo el brazo, no imaginé el tiempo que transcurriría sin verlo ni saber noticias suyas. Ni uno ni otro, ni terrenos oscuros, ni lunas sufridas, silencio señero de luto, y soy yo ser la estrella que truecan túnicas negras de muerte. Entonces ella erguirá mi cuello, ella erguirá mi cuello. Su casa la había vendido, se había marchado. No quedó rastro ni pista alguna que permitiera desentrañar su paradero. Eso al menos hasta hace un par de días, cuando intempestivamente el estafetero, luego de las típicas cuentas, me hizo firmar el recibo de un envío certificado. Un bulto cuyo remitente señalaba el nombre de Roberto. ¿Quién más que el flaco? Auguré correctamente. Dentro del envío, un libro con una carta adjunta. ¿Cuánto tiempo? Disculpa si no te escribí ni avisé, pero el día ulterior a la noche de las citas presenté mi libro a una editorial. Les fascinó tanto que decidieron publicarlo enseguida y ni te imaginas la cantidad de dinero que me pagaron. Por lo mismo, después tuve que desaparecer, pues te hice caso y los epígrafes en cada capítulo los creé yo y los autores se los adjudiqué según me apetecieron. Incluso un par de nombres los inventé y para firmar algunas citas, obras que nunca han existido. ¿Qué más da? Ni uno de los editores se dio el trabajo de hacer las indagaciones. A lo más, una que otra corrección. Me costaba dar por cierto tales afirmaciones, pero ahí estaba su texto que tanto me maravillara, publicado y con las sentencias, siempre en cursivas, de prolegómenos a cada división que el flaco había estimado, y que, como el libro mismo, me parecieron geniales. Seguí leyendo y aparentemente le seguían depositando por las ventas hechas. También me contó sobre unas críticas en un periódico, todas buenas. Me habló de unos rankings en que acaparaba los primeros lugares y al final, en una hoja aparte, algo ininteligible. Una tabla segregada en columnas que referían a un autor la primera, algún libro suyo la segunda, el año y la edición de este la tercera, el número de página y el párrafo la cuarta. La tabla se completaba en las filas siguientes con al menos unos 10 autores y sus respectivas reseñas donde, al verificar uno que estaba en mi biblioteca, comprobé cuán textual había sido el flaco en su libro al introducir sin tapujos las palabras de terceros, como aquellas reseñas una a una apuntaban a lo escrito por él. Y en la carta, la respectiva petición. Yo solo me encargué de unir las partes, por lo tanto entenderás después de esto que requiero tu absoluta discreción. Te lo pido como amigo, y si no, como la persona de la que estoy inmensamente agradecido, y a modo de dedicatoria, si miras la página 47, antes del capítulo 4, el encabezamiento te pertenece.
El flaco, ni idea cómo, había conseguido publicar con textos plagiados. Había logrado poner su nombre dentro de los autores nacionales. Había, y según sus palabras lo seguía haciendo, acaudalado una importante suma de dinero, y su creación, sin mérito alguno, solo residía en la habilidad, ¿qué duda tenía alguien de eso?, de recopilar, seleccionar, editar y compaginar las extracciones precisas, de manera que una vez juntas y armadas dieran la impresión de una obra única. Pero sí existía una pizca de reconocimiento, frases únicas que dentro de todo ese latrocinio de derechos le pertenecían a su ente creativo, las únicas que lo dignificaban como escritor, las únicas que, acaso a futuro, otro escritor plagiará para encabezar en su cuento la historia de otro escritor que, ausente de inspiración, plagie a otro escritor.